Buenas tardes. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué andan haciendo? Sí, ¿en qué andan? Bueno, ya el recuperatorio están todas las notas devueltas y les confirmamos que la fecha del segundo parcial es la semana que viene, el jueves 5 a las 4 de la tarde. ¿eh? ¿Qué pasó ahí? Pasó lo siguiente. Secretaría Académica no agendó correctamente la fecha que nosotros le habíamos reservado y resulta que lo usó con derecho público privado y le dio la fecha de derecho privado, no agendó la nuestra, así que no podíamos tomar el mismo día que de derecho porque es el mismo cuatrimestre, así que no quedaba otra que adelantarlo, no había lugar. Está intratable el calendario con esto que se ha cortado el cuatrimestre, está muy complicada la coordinación, así que no quedó otra. Así que bueno, en la temática del examen va a ser todo lo que hayamos visto hasta el momento, y ustedes con el profe Acosta van a ver RT11, entes sin fines de lucro. Así que bueno, ¿alguna duda, chicos, con eso? ¿Alguna cuestión que quieran? Bueno. Hola, profe. Profe, perdón. Sí. Yo quería saber si ¿Hay después... de pasarlo más atrás o no? No, no se puede, no hay lugar. Con eso que sea corta, o sea, es la famosa manta corta. Usted, o sea, en teoría se hizo para que pudieran rendir finales, se acortó el cuatrimestre. Resulta que no tenemos fecha para nada. Porque se acortó el cuatrimestre para que se puedan rendir turnos finales, porque con todo este tenían que haber rendido. Entonces resulta que se achicaron las posibilidades de encontrar fecha, y no hay otra, no hay otra. Pero bueno, de todas maneras vamos a tomar lo que hayamos visto hasta ese momento, todo lo que se ha dado hasta ese momento, todo lo que no se ha dado no se va a ver. No se... Pero y bueno, después profe, van a dar la clase. Después van a dar las clases, profe, de lo que no falta. Le escucho. O ¿Cómo es? que si después después de rendir el examen siguen dando clases con los temas que faltan, o ya se termina. No, vamos a terminar con la resolución técnica No les escucho 11 bien. y la 22. A ver, voy a silenciar y actívense en un... Con la 11 y la 22, ¿no es cierto? Vamos a terminar, Marcos. ¿Los teóricos? ¿Cómo? Con la 11 y con la 22 terminamos los teóricos. Eso preguntaron. No te escucho, Tino, no te escucho. ¿Los chicos, ustedes me escuchan? ¿Cómo? No se escucha bien. A ver. Sí, profe, se escucha. Ah, Marco, vos no escuchas, es la 11 y la 22, le dije yo, habíamos comentado eso, que terminamos ahí los teóricos. Sí, exactamente. Se ve que no hay buena conexión porque oscila, va y viene, exactamente. Bueno, ¿alguna otra cosa, chicos? ¿Qué me querían preguntar recién? Que estaban hablando unas chicas. ¿Qué consulta querían hacer? ¿Quién? ¿Puede ser Brenda? Brenda Bobbio quería preguntar algo. Sí, profe, ya le pregunté al profe si seguía con las clases y ahí ya respondió. Gracias. Sí, vamos a dictar todas las clases hasta RT22, vamos a dictar todo. Bueno, chicos, un abrazo grande. Ahí quedan con el doctor Héctor Pedro Acosta. ¿Viste cómo se hacen las presentaciones en los cursos? Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, doctor en Ciencias Económicas, en Contabilidades Complejas y... ponete el micrófono, Profe, perdón que lo vuelvo a interrumpir, pero tenemos superposición con el parcial. ¿Por qué ese día se rinde cálculo? No se rinde cálculo, dijeron. 5 de noviembre no se rinde cálculo. Ah, Me acaban de dar la fecha. No. Sé que se rinde finanza el sábado 7, ahí nomás, 2 días después. Pero no, por lo menos me dieron esa fecha por eso. La verdad que está muy complicada la coordinación.
Bueno, los dejo ahí con el doctor en Ciencias Económicas. Buenas tardes. Abrazo grande, T-Nation. Chao, chao. Buenas tardes. Chicos, vamos a hacer la misma temática que veníamos desarrollando cuando les daba clase yo. Ustedes háganme la pregunta en el momento que tengan la inquietud y así lo vamos haciendo más rápido y no los dejamos para el final, ¿no es cierto? Yo preferiría que ustedes me hagan la pregunta en ese momento y ahí les respondo. Yo les voy a dar hoy la resolución técnica 11, que se llama normas particulares de exposición contable para entes sin fines de lucro. Como siempre, todas las resoluciones técnicas que yo les comenté tienen una primera parte que son los vistos y considerando, y una segunda parte que es la parte resolutiva. En los considerando, que es lo más importante de todas las resoluciones técnicas, se explican los motivos por el cual surge esta resolución o surgen las distintas resoluciones técnicas. En esta, los puntos E y F de los considerandos son los más importantes a los efectos de explicar por qué está esta resolución técnica para entes sin fines de lucro. ¿No es cierto? La E le hace mención, el punto E hace mención a que la información contable es muy importante para los usuarios y para los propios propietarios de la empresa, los efectos de la toma de decisiones, y entonces el punto F dice que es necesario que existan, digamos, algunos otros modelos de presentación de estados contables que se adapten a las circunstancias para satisfacer las necesidades que el ente tiene. Entonces, ahí da nacimiento a la resolución técnica 11. Si ustedes se fijan, vamos a ver, digamos, las PowerPoint que les voy a si esperan un segundito. Ahí ven la resolución técnica 11. Sí, profe, se ve. ¿La ven bien? Bueno, ahí estaba lo que decía. Recuerden que todas las resoluciones técnicas previamente tienen un informe donde se da un bosquejo de la resolución técnica para que sea, digamos, de amplia difusión a los efectos de que se hagan las sugerencias y modificaciones que se crean convenientes los distintos profesionales y los distintos organismos relacionados con la profesión. Eso hace que ese informe, luego de las modificaciones y sugerencias, pase a ser resolución técnica. Vamos a ver, dice la RT8, como yo les decía, hay necesidad de información, por lo tanto hay necesidad de información para determinado tipo de entes, ¿no es cierto?, aparte de la información o de las normas particulares de carácter general. Ustedes recuerden que cuando vieron la 8, la resolución técnica es de carácter general, es norma de presentación de estados contables para entes en forma general. Es decir, todo tipo de ente que va a presentar estados contables, información, va a tener una parte general independientemente de la actividad y de la forma de constitución
de ese ente, es general, es para todos. La resolución técnica 11 es una resolución particular, por lo tanto, es complementaria o complementa a la resolución técnica 8, que es una resolución general. La resolución técnica 11, por las necesidades y requerimientos de información para este tipo de entes, que son entes sin fines de lucro, tiene algunas cuestiones que complementan a la resolución técnica general, por eso es una resolución técnica particular. Esta resolución técnica particular, digamos, no tiene que estar, o las resoluciones técnicas en particular, no tienen que estar en contradicción con la resolución técnica 8, que es de carácter general. O sea, se aplica la 8 de carácter general, donde incluye, digamos, la resolución técnica 11. Y luego, la 11, aprobándose o teniendo en cuenta la resolución general, hace las cuestiones particulares. Entonces, ¿qué empieza diciendo esta resolución técnica? Define los entes sin fines de lucro. Entes sin fines de lucro. ¿Y cómo lo define? Define a los entes sin fines de lucro, que son aquellos entes que hay un capital, tiene un capital, pero los socios no responden ante las ganancias, que en este caso se llaman superávit o déficit de este tipo de entes. O sea, ganancias o pérdidas en este tipo de entes se denominan superávit y déficit. O sea, que no quedan a cargo de los propietarios del ente sin fines de lucro la distribución de superávit, así como tampoco soportar los déficits. Esta es una característica fundamental de los entes sin fines de lucro. Por eso después lo aclara bien, que dice que las cooperativas no están alcanzadas por la resolución técnica 11. Las cooperativas tienen un fin de lucro. Lo que pasa es que las cooperativas tienen una serie de circunstancias especiales distintivas para sus asociados, pero tienen fin de lucro. O sea que en este caso no se define que entes sin fines de lucro son aquellos entes en los cuales los socios no tienen que soportar los déficits ni se hacen acreedores de los superávit. Este tipo de entes, ya en los estatutos, dice que en caso de disolución, ¿qué se hará con el remanente? Si no lo dice el estatuto, o sea, el remanente sería con el activo liquidar todos los pasivos. Si no lo especifican los estatutos, pasará a patrimonio del Estado. Entonces, recuerden esto, no hay fin de lucro y una vez disuelta la sociedad o extinguida la sociedad, ¿qué haces con el remanente? Se hace lo que dice el estatuto y si no dice nada el estatuto, pasa a patrimonio del Estado. Si ustedes siguen viendo, dice que las cooperativas, y se los vuelvo a repetir, porque siempre hubo, y se hace esa aclaración porque siempre hubo, digamos, alguna discusión respecto a si las cooperativas formaban parte de los entes sin fines de lucro. Por eso la resolución técnica hace hincapié, recalcando que no tiene fines de lucro las otras entidades, pero las cooperativas sí lo tienen, porque solamente tienen privilegios para los asociados, pero no pierden esa intención de tener lucro. Después viene que estructura de la norma, según la resolución técnica 8, recuerden que la resolución técnica 8 tenía esos puntos: el alcance de las normas, el estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo e información complementaria. Esos son los datos, digamos, en forma general. Los antecedentes fueron eliminados por la resolución técnica 19. Por lo tanto, pasemos, digamos, al alcance que tiene la resolución técnica. Indudablemente
que al ser el ámbito de aplicación los entes sin fines de lucro, son de la más variedad, una variedad infinita, no infinita, una variedad bastante grande de entes que están alcanzados por esta resolución técnica. Y dice la misma resolución técnica que sería, digamos, bastante engorroso tratar de hacer una enumeración taxativa de cuáles son los entes que pueden estar incluidos dentro de la resolución técnica 11. Por lo tanto, hace a modo de ejemplo, fíjense la cantidad que hay y la diversidad de objetivos que tienen estos entes, que en el alcance ponen algunos de sus ejemplos. Dice, clubes y federaciones deportivas, mutuales, cámaras empresariales, obras sociales, sindicatos, asociaciones profesionales, entes educativos y universidades, asociaciones vecinales, organizaciones religiosas, entidades benéficas, consejos profesionales. Si ustedes los empiezan a mirar así detenidamente, uno por uno, van a ver que en la mayoría, digamos, está bien claro que son entes sin fines de lucro. O sea, la actividad no tiene un fin lucrativo. Ahí dice, si siguen la transparencia, van a ver que el alcance, lo vuelvo a mencionar, dice entidades no alcanzadas, las cooperativas. Bueno, ya se lo comenté que las cooperativas no entran dentro de la resolución técnica 11, tienen su resolución técnica propia de presentación de estados contables, pero durante mucho tiempo hubo esa discusión de que si estaban incluidas o no. Y después dice que los organismos autárquicos organizados en los poderes de la administración estatal, dice, aunque su aplicación puede ser aceptada. O sea que los organismos autárquicos del Estado no tienen la obligación, pero su aplicación puede ser permitida. ¿Cuáles son los estados? Sí. ¿Y cuál es la resolución técnica para las cooperativas? La 24. ¿Y para los entes financieros y de seguros? Los entes financieros y de seguro no tienen, eso está regido por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Ah, bien, está bien. Digamos, las que están acá son las resoluciones técnicas donde están regidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Te das cuenta? Claro, porque viste que ahí dice todas siempre... las otras dependen de algún organismo específico relacionado con el Estado. Ah, está bien, profe. ¿Por qué me decías? No, porque ahí siempre dice, por ejemplo, RT8 dice para todo tipo de entes, excepto entidades financieras y seguros. Yo pensé que tenía una RTA aparte. Esa. No, la financiera y seguros son, por eso te digo, están por la Superintendencia de Seguros y Financiera, son entes, digamos, como dice acá, autárquicos. O sea que no tienen autonomía propia y pueden presentarlo de esta forma si algún organismo lo quiere hacer, pero en definitiva, si es por exigibilidad, no son exigibles para ellos. Bueno, gracias. Estados contables básicos, chicos, tienen ahí, dice. Estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos. ¿Se acuerdan que yo les dije que acá cambiaba la denominación? El estado de resultados se llama estado de recursos y gastos. Recursos los ingresos y gastos los costos o gastos del ejercicio. Estado de evolución del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo. Antes era muy importante en este tipo de entes, por eso lo menciona acá la transparencia, el estado de origen y aplicación de fondos según cómo se definiera fondos, pero era un estado que se le daba a estos entes importancia. Y después dice posibilidad de presentar estados contables combinados. Al final de esta resolución técnica están los modelos de presentación y van a ver que hay algunos modelos que presentan estados contables combinados, es decir, cuando no se puede determinar fehacientemente, a lo mejor en algún tipo de ente, el capital inicial, se empieza con los superávit, ¿viste?
luego se sigue el superávit anterior, desde luego se sigue con el estado de resultado del ejercicio, y luego los superávit según cómo se hayan definido, capitalizados o reservados. Si ustedes lo ven, es una de lectura fácil, es una combinación de distintos estados. Podemos ver el estado de situación patrimonial. Vamos a hacer hincapié en aquellos rubros que, digamos, son distintivos, digamos, o tienen alguna particularidad. Por eso van a ver que ahí en el Power dice estado de situación patrimonial, activo, caja y banco. Idem, resolución técnica 9. Lo mismo que dice la resolución técnica 9 se aplica acá. ¿Se acuerdan que la resolución técnica 9 decía que en este rubro incluye el dinero en efectivo, en caja y bancos del país y del exterior y otros valores de poder cancelatorio y liquidez similar? O sea que exactamente lo que dice la resolución técnica 9 se aplica en caja y bancos, y en todos esos otros rubros que están ahí no los vamos a tocar porque cuando se dio la resolución técnica 8 y 9 ya analizamos cada uno de los rubros en particular cuál era el contenido que tenían. Entonces, le vuelvo a repetir, caja y bancos es igual que lo que dice la resolución técnica 9, inversiones también es igual que lo que dice la resolución técnica 9, y luego tienen ahí las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, digamos, tienen una semejanza, digamos, con otras. ¿Se acuerdan que eran créditos por ventas, y otros créditos? Esa era la gran separación. Y acá es más o menos similar, pero dice cuentas por cobrar a asociados o entes afiliados. Dice por servicios prestados y por sus respectivos compromisos. Están las cuotas sociales, promesas de donación, subsidios nacionales, provinciales y municipales. O sea que son directamente como si fuera en un club, o sea, mejor dicho, no como si fuera, como en un club, son las cuotas sociales, o sea, son cuentas, cuentas directamente relacionadas con la actividad del ente, o sea, a los socios o asociados que adeudan o que le tenemos que cobrar las cuotas. Por eso dice cuotas sociales, promesas de donación que pueden ser subsidios que reciban de entes nacionales, provinciales y municipales. Y después dice cuentas a cobrar a tercero, ¿no es cierto? Las cuentas a cobrar a tercero dice discriminando lo que se refiere a la actividad del ente con las otras. Por ejemplo, publicidades por cobrar, ¿no es cierto? Y el tercer punto es derecho a recibir servicios. Los servicios que pueden recibir los distintos tipos de entes se encuentran, digamos, en este ítem. Ese es un ítem que hace una separación en algo que son las cuentas a cobrar con los asociados directamente, cuentas a cobrar por terceros relacionadas con la actividad y no relacionadas con la actividad, y derechos a recibir servicios. Luego tienen el estado de situación patrimonial, siguiendo ahí, dice bienes para consumo, comercialización. También es un poquito distintivo con respecto a lo que ustedes conocen, ¿se acuerdan? Bienes de cambio. ¿Se acuerdan que ustedes tenían en bienes de cambio elementos que se iban a destinar a la venta o a la producción de bienes para ser vendidos, o a los elementos que iban a ser consumidos en el proceso productivo? Bueno, acá dice bienes para consumo o comercialización. Y dice existencia de bienes para consumo interno, pelotas, camisetas. Más o menos ustedes vayan relacionándolo a los ejemplos. Fíjense que también la resolución lo hace porque a lo mejor también es más fácil de visualizar en alguna entidad deportiva, ¿no es cierto? Acá en bienes para consumo son los que consumen el propio ente, pelotas, camisetas, si son un equipo de fútbol, por ejemplo, o existencia de bienes de cambio para su comercialización. Vieron que todos los clubes importantes, y no solamente de fútbol, sino de otras actividades, también tienen bienes para comercializar.
ya sea las camisetas, ya sea llaveritos, ya sea banderines, ya sea camisetas para entrenamiento. Tienen un sinnúmero de cuestiones que son solamente o exclusivamente para comercializar. O sea, bienes para consumo porque lo usan, digamos, y se consumen prácticamente en la actividad que tiene el ente, y bienes que se comercializan por aprovechando, digamos, la circunstancia del nombre de la institución o del prestigio de la institución y el gusto de, digamos, de los aficionados de tener una camiseta, de tener un llavero, de tener algún elemento recordatorio de, digamos, su club. Los bienes de uso también son, igual que la resolución técnica 9, las propiedades de inversión también, igual que la resolución técnica 9, por eso, digamos, no vale la pena detenernos en ese tema. Sí, en el próximo, que es activos intangibles. Es idéntico a la resolución técnica 9, pero derecho habla de derecho de pases de jugadores. Hablando, digamos, dentro de una de las actividades que mayor movimientos de fondos, digamos, puede tener, pueden ser clubes que se dedican a el fútbol, tanto amateur como profesional, en donde los entes en esos rubros tratan de, con esos planteles, tratan de, en definitiva, en algún momento, obtener alguna diferencia o beneficio económico de grandes importes a los efectos de tener y brindar a sus asociados y de tener prestigio a la mayor cantidad de gente posible. Es decir, las instituciones generalmente quieren tener una preeminencia de conocimiento dentro del mercado en general, así como también contar con instalaciones privilegiadas. Por lo tanto, los jugadores que son en definitiva dentro de esas actividades, dentro de esos clubes, lo que mayor preponderancia e importancia económica tienen, ha sido motivo durante mucho tiempo de saber cómo tratarlos, cómo medirlos, cómo mido, digamos, a los jugadores. Hay un trabajo que ustedes lo tienen dentro ahí de la bibliografía, un trabajo muy interesante a los efectos de determinar primero si son activos, ¿no es cierto? Y después, ¿qué tratamiento darle a esos activos una vez determinado que son activos intangibles? Son derechos que se tienen sobre el pase, ¿no es cierto? Como dice acá, derecho de pase de jugadores, que da la posibilidad, ¿no es cierto?, que ser un activo, porque va a generar ingresos futuros, potencialmente va a generar ingresos futuros. El tema es que no todos los jugadores van a generar ingresos futuros. Y hay un montón de subjetividades a los efectos de hacer este tipo de medición. Pero de acuerdo al marco conceptual, cuando dice que un activo va a ser considerado como tal, cuando tiene la posibilidad de generar ingresos futuros, indudablemente que ya no cabe duda de que esto es un activo. Ahora, ¿por qué un activo intangible? Porque ya lo comento, es un derecho de pase, ¿no es cierto? No es un bien tangible. Ahora, ¿cómo hago yo para medirlo? ¿Cómo le doy valor? Es decir, en los planteles de futbolísticos o en los planteles de jugadores de fútbol, existen, digamos, jugadores que son propios, o sea, que vienen de las divisiones inferiores, y jugadores que son comprados o son adquiridos a otra institución. Aquí no habría tanto problema en determinar el valor cuando son jugadores adquiridos de otra institución, porque se haría el costo de adquisición más los gastos necesarios para que el jugador pueda cumplir sus funciones. O sea, entre, digamos, a generar actividad dentro del club.
En cambio, el problema está en cuando son jugadores amateur. Digamos, hay un montón de subjetividades a los efectos de determinar el valor que se le va a dar a estos jugadores. Una teoría presentada en este trabajo, que es bastante coherente para la cuestión práctica de resolver este tema, es que son activos intangibles, en primer lugar, y que la diferenciación entre un jugador que es adquirido y un jugador que es formado en el club, en las divisiones inferiores, tiene características especiales. El jugador profesional, ya les dije, que es adquirido otro club, no habría mayores inconvenientes en medirlo al costo que nos salió su adquisición, más los gastos necesarios para tenerlo a disposición. En cambio, cuando el jugador es amateur, se ha considerado que todo hasta que que ese jugador tenga el pase o tenga algún contrato. Nosotros tenemos sobre ese jugador la entidad el derecho de inscribirlo, ¿no es cierto? Y tiene preeminencia el club luego para firmar algún contrato. O sea, por el hecho de haberlo formado. Entonces, todos esos gastos de formación, de técnico, kinesiólogo, preparación del campo de juego, todos esos gastos que va teniendo la entidad deportiva relacionados con la actividad futbolística, se van presentando como gastos o se van presentando en el estado de recursos y gastos. Una vez que el jugador, ¿no es cierto?, el jugador ha firmado su contrato con el club, así también como aquel jugador que hemos adquirido, todos estos gastos se los empiezan a activar. O sea, le van incrementando el valor a este jugador. O sea, el jugador amateur, desde que firma su contrato, y el jugador profesional cuando lo hemos adquirido. Ahora, va a ser sujeto, este tema, va a ser sujeto, o sea, este activo intangible va a ser sujeto de una depreciación. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Por cuánto tiempo lo depreciamos? ¿No es cierto? Y bueno, en este trabajo se sostiene que la depreciación debe estar de acuerdo con el tiempo en que el jugador está con contrato para el club. O sea, ese sería un tiempo para depreciarlo el jugador. También dice que esa depreciación, como debe ser, se debe calcular su valor, digamos, o rever la aplicación de la depreciación, digamos, de acuerdo a cómo se está comportando, digamos, ese jugador en la institución. Supongamos que ustedes tienen que tomar el valor de recupero, ¿no es cierto?, de ese bien a los efectos de saber y poder medir la depreciación. Puede que ocurra, ¿no es cierto?, que el jugador se enferme, el jugador se lesione, qué tipo de lesión, el temperamento que tiene, etcétera, etcétera. Esos son todos indicios que tenemos a los efectos de saber cómo seguimos con la depreciación, ¿no es cierto? Porque hay elementos que nos hacen presuponer que el valor del bien ha sufrido alguna alteración. Entonces, digamos, otro problema de la subjetividad que tiene esto es que el valor recuperable puede estar influido, digamos, por mucha subjetividad. Es decir, ¿cómo sacamos, por ejemplo, el valor de utilización económica? El valor de mercado o el valor de utilización económica, el que sea mayor, es un límite para la medición. Y el jugador, digamos, puede, por cualquier circunstancia, como les dije anteriormente, temperamento, deseos, estados de ánimo, etcétera, etcétera, dejar de jugar
bueno, ahí ya cortaríamos, digamos, el tema de la depreciación, digamos. Pero, ¿cómo hacemos para medir después, por ejemplo? Profesora Acosta, Sí, ¿cómo le va? bien. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, señor. Usted dice, hablaba de depreciación de los jugadores de fútbol, y acá esto lo pongo a consideración de de todos los chicos, de toda la... Pregunto, ¿Tevez se sigue depreciando? Y la depreciación debe haber sido mucho más corta de acuerdo al tiempo en que renovó su contrato, su último contrato. Si no, digamos, el valor de utilización económica cada vez va siendo menor por los años que ya tiene. Claro, Tevez ya no se deprecia más entonces, digamos. Vos porque soy hincha de River. No, después quería hacer otra pregunta. ¿Cómo juega en el ¿Cómo derecho de tiene pase usted de los el jugadores? número 5 de River? Sí, el ¿Cuántos número años tiene? Poncio. 36. ¿Cuánto? Sí, Bueno, Poncio. Poncio. Tampoco se deprecia ya. Y ya, digamos, si han firmado un contrato y se lo van renovando año tras año, no lo va a despreciar por un año. Está bien. Y le quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo juega en el derecho de pase de los jugadores en el intangible la Copa Libertadores del año 2018 que ganó River? ¿Cómo juega en el valor de los intangibles de los jugadores de Boca? Y, digamos, los jugadores de Boca es inversamente proporcional al orgullo que sienten los de River. Está bien. Pero ahí ¿qué pasó? ¿Se cayó el valor de los intangibles? ¿Cómo fue ahí? No, el valor de los intangibles vos lo sacas después del mercado, porque el valor de mercado es el que te va a dar, el valor recupera uno de los valores, y entonces vos vas a tener en el mercado alguna cotización. Vas a tener seguramente gente interesada o va a tener intermediario que vos le tirás el dato que a lo mejor tal jugador lo querés vender. Indudablemente que el intermediario va a hacer un tanteo del mercado para saber más o menos, y la gente que está dentro de esa actividad sabe más o menos qué valor puede tener tal jugador. Él sabe, qué sé yo, suponete que los defensores no tienen tanto valor, que los delanteros tienen mayor valor, y eso te va a dar una idea del valor de mercado por la colocación que pueda hacer de oferta del tipo de mercado o que el mercado le oferte al club. Ahí tenés una medida para saber ese tipo de valor. El tema es conocer el valor de utilización económica. O sea que el valor de utilización económica sería los ingresos que en el futuro, directa o indirectamente, brindaría un jugador, digamos, traídos esos ingresos con una tasa de descuento al momento actual y, digamos, con una tasa libre de riesgo. Eso incluye derecho de televisión, derecho a la actividad deportiva, un sinnúmero de cosas que uno tiene que muy subjetivamente determinarlas, ¿no es cierto? A lo mejor gente muy adentrada en la actividad de pase de futbolistas, digamos, eso lo puede determinar, porque la gente sabrá, digamos, cuánto se puede cobrar por derecho de televisión si el Barcelona juega Messi o en el Barcelona no juega Messi. Pero siempre dentro de un margen de subjetividad y que tenés que empezar a acotar un montón de variables a los efectos de ser lo menos subjetivo posible. No, me Pero había quedado, como vos habías comentado, hasta el estado de ánimo recién. sí, Habías hecho alguna mención. sí, hay jugadores que por su propia característica, su propio temperamento, teniendo posibilidades de seguir progresando, han dejado el fútbol. Eso es por una cuestión de carácter. Han dejado el fútbol y bueno, y vos le preguntás qué lástima este chico dejó de practicar una actividad donde podría haber hecho mucho dinero. Y sí, la dejó de practicar porque su temperamento era que le gustaba otra cosa, que no le gustó el ambiente del fútbol, en fin, un montón de cosas que hace que la formación de la persona esa haya decidido en algún momento dejar el fútbol. Y ha ocurrido un montón de casos.
Entonces igual ya no lo tenés que amortizar, no lo tenés que depreciar más. O una lesión, saber qué tipo de lesión. Una lesión a lo mejor Por temporaria. ejemplo, Gago ya no se deprecia más. No, no, porque vos tenés que ir a un jugador que ha tenido ya creo que 3 veces rotura de ligamentos cruzados, que no sé cómo hace para estar jugando, porque un tipo que Y no ahora va se a quedar recuperó de afuera por nuevo. entrenamiento. Pero, digamos, físicamente en los análisis, digamos, ¿qué tuvo que hacer Boca? Se lo debe haber regalado a Vélez o debe haberle concedido, digamos, libre acción. Sí, Porque Vélez no creo que haya pagado mucha plata por un tipo que tiene los ligamentos cruzados cortados en 2 oportunidades o 3. claro. Bueno, La Rondo, profe. ¿eh? Ah, la Rondo también, el River tuvo 2 años y un Claro, poquito más y no pasó claro. nada. Lolo. Yo quería saber cómo incidía en el Sí, valor de los el jugadores de de Boca en la Belgrano. Copa Libertadores el año 2018. Yo quería saber nada más cómo pegaba en el valor de los jugadores de Boca. Y veo que Y, vos sos un experto. Después vamos a hacer una profe, conferencia sobre entes sin fines de lucro, Tino. Ya después lo vamos a profundizar porque veo que estás muy fino con el tema. Estás muy fino. Hasta No, estás no. haciendo jugar el análisis del estado de ánimo. O sea que me parece que estás sumamente fino. Sumamente fino. Así que No, estás pero intratable. vos sabés, Marco, no, 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 pero que lo he leído, pero vos te ponete a pensar. Es un Sí, hecho concreto. Ese sí, jugador sí. de River que vos decís, que me mencionaste recién, que tiene creo 36, ese tipo se puede, lo podés despreciar por alguna de las variables que le queda pocos años de vida útil, pero no por Sí. temperamento y no por carácter. Ese tipo sigue jugando, sigue poniendo y sigue siendo un líder dentro de su equipo cuando juega. Sí, pero Y hay cada vez otro que tipo, entra te agarra la cabeza, boludo, porque sí, está por mandarse una jeringa. bueno, y hay otro tipo, ¿te acordás? Por ejemplo, el pibe Aymar. El pibe Aymar era un tipo más vale de callado, tranquilo, que no te inspiraba un carácter, este va a jugar hasta los 70 años. Bueno, viste, son evaluaciones que se tienen que hacer y tratar de ser lo más objetivos los efectos de determinar una depreciación como corresponde, porque como les comentaba, con ese fin, muchos clubes que se dedican al fútbol principalmente, después lo siguen los equipos de básquet y en último están haciéndolo los equipos de rugby, con características por supuesto diferentes, porque se miden en forma diferente las transferencias, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, digamos, ¿cuál es a través de los tiempos, River, Boca, Independiente, Racing? No es la cuota social la mayor diferencia o aspiración que tiene el presidente durante su mandato en la vida institucional. ¿Qué quieren? Y vender la mayor cantidad de jugadores y comprar por el menor costo posible, pero ¿qué hacer? Vender los jugadores al mayor potencial que tengan. Y eso le ha permitido a estas instituciones tener las instalaciones que tienen. Eso también hace que un poco se compra el socio con eso, porque, digamos, como son estructuras bastante rígidas, la de los clubes para cambiar decisiones, etcétera, etcétera, a veces es medio difícil controlar las comisiones directivas a los efectos y las operaciones con los jugadores que se hacen se descubren después del tiempo que hubo alguna cosa rara. Pero mientras la institución siga brindándole al asociado buenas instalaciones, buenas canchas de tenis, buenos gimnasios, etcétera, etcétera, y el aficionado o el socio no le presta mayor importancia a estas cuestiones en donde van a ver que yo les voy a comentar después, la cuestión presupuestaria en estos entes es de suma importancia, porque si no tenés responsabilidades, como las tienen, que son muy pocas las responsabilidades que tienen, y vos te pones a la institución, digamos, al hombro, y gastas lo que no tenés para quedar bien con tus simpatizantes, y no te importa la institución o no te importa el club. Entonces, es una cuestión muy importante, la cuestión presupuestaria, que ya le voy a decir que es en este tipo de ente una información complementaria. ¿Te gusta Ponzo ahí o no?
Un espectáculo. Creo que usted ya es un especialista en el tema del ente sin fines de lucro. Bueno, quería ver la incidencia de eso, a ver qué opinaba. Muchas gracias. Lo dejo tranquilo. Después tenemos otros activos, chicos. Otros activos es exactamente igual que la resolución técnica 9. Vamos a ver el estado de situación, pero el pasivo. Deudas también iden la 9. Las previsiones también iden la 9. Y acá tenemos una cuenta, la que sigue, es una cuenta o un rubro específico de este tipo de entes. Fondo con destino específico. Fondos con destino específico. Acuérdense de esto. ¿Qué es lo que significa esto? ¿O qué es lo que va acá en fondos con destino específico? Van aquellos fondos que el ente recibe de terceros, de asociados, de subcomisiones que hacen, digamos, una contribución a la institución en donde se lo pueden dar en forma bruta o en forma neteada de organizaciones de distintas actividades a los efectos de recaudar fondos. Antes este fondo con destino específico era solamente destinado a algún, o específicamente el destino, era brindar algún tipo de servicio al asociado. Luego esto fue modificado y se fue ampliando y ahora es a los propios asociados o no asociados y al público en general. Es decir, ustedes habrán visto, oído la cantidad de eventos que se hacen en estas actividades, por ejemplo, vamos a ir con la actividad deportiva, a los efectos de recaudar fondos para un determinado evento, ¿no es cierto? A lo mejor se hace un festival para recaudar fondos para que los chicos de las divisiones inferiores vayan a Buenos Aires a jugar algún campeonato. O se hace una rifa a los efectos de recaudar fondos para que los jugadores o los chicos jugadores de tenis vayan a una clínica de tenis en Buenos Aires. Es decir, son todas contribuciones, digamos, que va recibiendo el ente y por eso es un pasivo, porque, digamos, lo está debiendo, digamos, el ente, hasta que el fin por el cual se hizo este fondo, o sea, el destino específico, se concrete. Eso tiene una cuenta muy similar. En el cuadro resultado van a ver que es la contrapartida de esta cuenta y que el fondo con destino específico van a ver que hay un recurso con destino específico que es cuando se concreta el evento para el cual se hizo esa recaudación o se obtuvieron esos fondos. En ese momento es un recurso, primero lo debo, después en el momento que hago el viaje, supongamos, de los chicos a Buenos Aires, ahí lo pongo como recurso y también lo pongo como gasto a los efectos de que quede saldado, digamos, ambas cuentas. Pero recuerden, con fines específicos es cuando yo voy haciendo contribuciones al ente, que las debo hasta tanto se produzca el evento por el cual estoy haciendo este tipo de recaudaciones. El estado de recursos y gastos. Van a ver ahí ya lo que les comentaba anteriormente, que cuál es la cuenta de contrapartida vendría a ser de esta. El estado de recursos y gastos vendría a ser el estado de resultados, comúnmente en otro tipo de entes. Y el estado de recursos y gastos dice, tiene aspectos generales y dice, se deben separar recursos y gastos y clasificarlos en ordinarios y extraordinarios. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las resoluciones técnicas en forma general definíamos primero los extraordinarios, que eran atípicos, excepcionales, suceso infrecuente en el pasado, el mismo comportamiento del futuro, que últimamente se le agregó independiente de las decisiones del ente? Acá vamos a tener una controversia ahí cuando sigamos un poquito más adelante. ¿Pero qué se le agregó al último? O sea, es algo inusual. Dijera Fowler Newton, era más simple decir un resultado fuera de lo normal, un resultado extraordinario. Y lo último que se le agregó es ajeno a las decisiones del ente. Y van a ver qué ocurre acá.
porque dice distinguir recursos por venta o prestación de servicio y sus costos y gastos. Y en la información complementaria dice separar los ingresos y gastos cuando se realicen diversas actividades. O sea que, ¿cuál es el tema? Acá, van a ver más adelante, que dice recursos ordinarios. Voy a dividir los recursos en recursos ordinarios, recursos para fines específicos, que es la contrapartida de aquella cuenta que les dije, fondos con fines específicos. Bueno, cuando yo junté para hacer, digamos, el viaje de los chicos, hice una feria y junté fondos. Cuando se hace el viaje a Buenos Aires, se va a producir el gasto. En el mismo momento que se produce el gasto, yo pongo como recurso, cancelo el fondo para fines específicos que estaba en el pasivo y lo coloco aquí en recursos para fines específicos, el efecto de que se consuma lo que yo los fondos que yo he juntado para ese fin. Y recursos para fines generales son las cuotas sociales de ingreso, generalmente. Los fines específicos, como le dije, la contrapartida, y después tengo recursos diversos, venta de bienes de uso, aportes por publicaciones, subsidios y donaciones hechas por terceros. En recursos para fines generales, si leen la resolución técnica, y voy a permitirme leérselo, dicen recursos ordinarios, que son recursos para fines generales, dice, son aquellos destinados a cumplir con los objetivos del ente. Incluyen las cuotas sociales o afiliaciones, las que se traducen en aportes periódicos que efectúan los asociados o afiliados al ente. O sea, periódicamente se cobra la cuota social. Dice, también incluyen los aportes por única vez, tal como las cuentas de ingreso. En este último caso, se las deberá clasificar como un recurso ordinario o extraordinario en función de la habitualidad o no de las campañas de captación de nuevos asociados. Cuando algún ente necesita recursos generales, puede cobrar como una cuota de ingreso, y acá dice que esa cuota de ingreso puede ser un recurso ordinario para fines generales según la frecuencia. ¿Está? Pero le da preponderancia a su calificación de acuerdo a la frecuencia. O sea, si no es frecuente será extraordinario y si es frecuente será para la resolución un recurso ordinario. Lo cual no estamos de acuerdo, porque la resolución general, como define el resultado extraordinario, y si van a ver acá también esta misma resolución 11, define que un recurso extraordinario es cuando es ajeno a las decisiones del ente. Y fijar una cuota extraordinaria o una cuota de ingreso es porque el club le fijó, o sea que no es una decisión extraña al ente, la toma el mismo ente. Por lo tanto, ninguna de esas decisiones o de esos ingresos extraordinarios, por ser extraordinarios les digo por qué, porque son decisiones que no son ajenas a las decisiones del ente, se deben clasificar como extraordinarios, ¿no es cierto? O sea que no es la frecuencia, como dice acá la resolución técnica, es si es un hecho inusual, etcétera, 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 pero ajeno a la decisión del ente. Y les vuelvo a repetir, si hay un ingreso extraordinario o una cuota de ingreso, la decisión la ha tomado la comisión directiva a los efectos de poder convalidar ese hecho. Y por lo tanto, dejaría de ser ordinario. Bueno, los recursos diversos, que sería el tercero, son aquellos que no tienen que ver con la actividad del ente, ventas de bienes de uso, aportes por publicaciones, subsidios, donaciones, etcétera, etcétera. O sea que recuerden que los recursos van a ser ordinarios y extraordinarios, y dentro de los recursos ordinarios tienen recursos para fines generales, que son las cuotas sociales o las cuotas de afiliaciones, y recursos para fines específicos, que es la contrapartida de fondos para fines específicos. Yo les dije que esos fondos para fines específicos que están en el pasivo se convierten en recursos en el momento que se produce el hecho para el cual fueron creados.
Y los recursos diversos son aquellos otros recursos como ventas de bienes de uso, aporte de publicaciones, es decir, recursos que no tienen nada que ver con lo ordinario mencionados anteriormente. Después dice gastos ordinarios, dice gastos generales de administración. O sea que los gastos generales de administración son los gastos de administración general de la institución, no de sectores. No es del sector tenis, del sector básquet, del sector fútbol, etc. Son gastos administrativos generales de la institución. Esos son los gastos generales. Después sí, hay gastos específicos de sectores. Se puede dividir por ubicación geográfica, por función o por usuarios. Ahí sí tenemos gastos específicos de los distintos sectores en que nosotros hayamos determinado para dividir las actividades de la empresa, del ente, ¿no es cierto? Sí, hay un sector tenis, hay un sector que cobra una cuota adicional, hay un sector básquet, hay un sector fútbol, etcétera, etcétera. Se puede dividir por ubicación geográfica, por función o por usuarios. Según quién usa las determinadas instalaciones del ente, se le cobra un plus, digamos. Acá también está después las amortizaciones de bienes de uso e intangibles, depreciaciones que es común, todas las depreciaciones que ustedes hagan de bienes de uso van, digamos, en este ítem, y luego tienen otros egresos y gastos que son, digamos, como otros ingresos y egresos. ¿Se acuerdan cuando hacen, digamos, la clasificación de gastos? Bueno, esto es lo mismo, se dividen esos gastos y los que no pueden clasificarlo ustedes en los puntos anteriores, lo ponen en otros egresos y gastos. Por supuesto, como siempre les decimos, tienen que agotar los análisis que se hacen de los gastos en distintos sectores a los efectos de poder comprobar de que no puede imputarse a un sector determinado. Es decir, si se puede imputar a un sector determinado, es decir, las luces de los reflectores de las canchas de fútbol o de las canchas de tenis, etcétera, etcétera, son gastos que ustedes pueden individualizar a los distintos sectores. Acá van los que no se pueden clasificar en diversos sectores, y hay que tratar con la mayor precaución posible de desmenuzar los tipos de gastos a efectos de no ponerlo en forma inmediata, porque aduciendo de que no los podemos discriminar, ponenlo no directamente acá, porque si no se presta a un facilismo y a incurrir en algunos hechos que pueden ser dolosos, al meter lo que venga en otros egresos y gastos sin mucha investigación. Después dice, resultados financieros y por tenencia, idéntico a la resolución técnica de 9. Se recuerdan ustedes que acá los resultados financieros y por tenencia y que incluyen el RECPAM pueden ser, digamos, cuando ustedes hacen una segregación de componentes financieros o los componentes financieros no son significativos, ¿no es cierto? Pueden hacer una discriminación. Cuando no son significativos y no están discriminados, no son significativos y no están discriminados, pero pueden hacer una separación, ¿no es cierto?, en resultados financieros reales, diferencia de cambio, intereses y RECPAM. Y cuando son significativos, ¿no es cierto?, y no están discriminados, hay que utilizar alguna cuenta general o global que englobe todos estos conceptos financieros, porque la influencia que puede tener los sobreprecios que están incluidos dentro de estos resultados financieros son importantes y pueden distorsionar, y no tenemos elementos para separarlos, va a impedir que nosotros podamos obtener los resultados puros. Eso nos va a dar el superávit ordinario del periodo o ejercicio. Después tenemos recursos y gastos extraordinarios del ejercicio, que es la misma definición que yo les dije, que ocurre para los estados o los modelos de presentación para estados generales, ¿no es cierto? El resultado extraordinario tiene la misma definición, es decir, es aquel que no es habitual, bla, 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 pero con el agregado que ajenos a las decisiones del ente. O sea, por eso era lo que les comentaba anteriormente del tema de los ingresos extraordinarios que tienen o los ingresos, mejor dicho, que ellos
consideran de acuerdo a la oportunidad o a la frecuencia, en extraordinarios o no, que son las cuotas de ingreso. La realización de distintas, de luego está el superávit final del periodo o ejercicio. Es la suma algebraica de los distintos puntos anteriores, ¿no es cierto? La realización de distintas actividades, dice, exponerlo en información complementaria. Cuando el ente realiza actividades diversas, debe exponer en información complementaria los tipos, el tipo de actividad y los ingresos y egresos, ¿no es cierto?, detallarlos de cada actividad. Luego tenemos el estado de evolución del patrimonio neto. Dicen algunos entes, por la falta de aportes iniciales, puede eliminarse el estado de evolución del patrimonio neto y realizar un estado combinado con el estado de recursos y gastos. Eso es lo que yo les decía, que lo ven al final, el modelo de presentación, en donde se puede hacer este modelo combinado, porque por la falta de aportes iniciales, ¿no es cierto?, empieza con los superávit, y luego los superávit que se van capitalizando y que surgen de la diferencia que hay entre los recursos y los gastos. El patrimonio neto dice que está formado, ¿no es cierto?, el estado de evolución del patrimonio neto, en el estado de situación patrimonial está en una sola línea también, ¿no es cierto? Y acá dice cómo está formado el estado de evolución del patrimonio neto. Por el aporte de los asociados hay un capital sin titularidad, ¿no es cierto? Ver cuando yo les dije la disolución, o sea, no hay titularidad, hay capitales que surgen como consecuencia de aporte, pero no me da participación en los ingresos y en los gastos del ente, tampoco en el caso de disolución con los remanentes. O sea, es un capital sin titularidad, digamos. Y acá está la otra cuenta que es propia, que son aportes de fondos para fines específicos. Recuerden que el aporte del capital está determinado en capital, el ajuste capital va por separado, los efectos de mostrar el ajuste, el capital por su valor nominal y el aporte por separado, es decir, todo lo que hace a las cuestiones generales son válidas para los entes sin fines de lucro. Solamente el capital, como les decía, que es sin titularidad, ver la disolución, o sea, ¿qué significa ver disolución? Que cuando se disuelve, se extingue, termina la vida de la empresa o desaparece el ente sin fin de lucro, ustedes tienen que hacer con el remanente, o sea, el excedente del activo, una vez cancelado todo el pasivo, decir lo que hace el estatuto. Que el estatuto generalmente puede decir que se dona a otro ente sin fines de lucro, y si no hay ninguna especificación se lo debe dar al Estado. Ahora lo que les decía de distinto o propio de este tipo de sociedades es el aporte de fondos para fines específicos, que dice que es específico para este tipo de entes. Y acá es aporte para fines específicos. El otro era fondos para fines específicos, que tienen relación con un recurso y con un egreso. Esto, aporte para fondos específicos, lo pueden hacer solamente los socios del ente, es decir, no pueden ser estos aportes hechos por personas que sean consideradas extraños al ente, sino deben ser hechos por los propietarios o por los socios del ente, y estos fondos son destinados a incrementar el patrimonio del ente. O sea, son fondos que se destinan a gastos, mejor dicho, o a destinarlos a invertir en determinados ítems que hacen al incremento del valor patrimonial de la institución. Voy a hacer una nueva tribuna, voy a realizar o construir una nueva cancha de tenis, voy a hacer una instalación de torres de iluminación, etcétera, etcétera. O sea que son aportes de fondo para que luego, cuando se vaya produciendo el fondo específico, o sea que hago el fondo específico para hacer los vestuarios, se va cancelando y se va activando, digamos, pasando al capital lo que el
el gasto, que en ese caso no es el gasto, sino la inversión de los fondos. Después tenemos superávit, déficit. O sea que recuerden que este es distinto del pasivo, porque el del pasivo es para hacer un evento. En cambio, el aporte para fondos, para fines específicos, está en el patrimonio neto, es a los efectos de hacer obras digamos, de una cierta envergadura para aumentar el patrimonio de la institución. Dice, superávit o déficit acumulado. Eso es igual que los resultados en una empresa general o común. Hay superávit reservado si hay algún tipo de reserva que se deba realizar, o sea que entonces el superávit con el superávit pasa a constituirse esa reserva ya estipulada. Y resultados no asignados serían los superávit que no están asignados y que pasan a superávit o resultados no acumulados hasta que se decida su distribución, su afectación. El estado de flujo de efectivo, dice que también es otro estado que deben presentar los entes sin fines de lucro, y son las causas generadas por la actividad operativa se presentarán por el método directo. O sea, ¿qué significa? Que yo cuando hago las actividades operativas no las puedo hacer por el método indirecto, sino que las tengo que hacer por el método directo. Recuerden que en el estado de flujo de efectivo por método directo es un detalle de las causas de aumento y disminución del efectivo. O sea, las voy detallando, las voy escribiendo por cuota de ingresos, por cuota de asociados, pago de tal cosa. Lo voy detallando. Cada una de las causas de movimientos para incrementar o para disminuir, digamos, el efectivo. En la información complementaria tienen ahí un detalle, digamos, de la información que deben poner como información complementaria cuando presenten los entes sus estados contables. Uno de los más importantes y distintivos que tiene la resolución técnica 11 de entes sin fines de lucro con respecto a otros tipos de entes es la información presupuestaria. La información presupuestaria es la información del presupuesto que deben realizar la comisión directiva haciendo, digamos, un detalle de lo que piensa hacer financieramente la institución, expresados los ingresos y los gastos hasta el cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Y si hubiera para constituir para el próximo ejercicio, y luego evaluar los desvíos que ha habido con respecto a lo que ocurrió de acuerdo a con lo presupuestado. Es decir, que esto es de suma importancia, la información presupuestaria en este tipo de actividades, porque es casi una de las formas más importantes de conocer o de controlar los actos de las comisiones directivas o de las comisiones que tienen manejo de fondos, ¿no es cierto? Porque tienen que hacer un presupuesto, y el presupuesto, ¿qué va a decir? Yo pienso que va a ingresar tanta cantidad de fondos por tales conceptos y se va a gastar o se va a invertir en tales conceptos. Entonces, eso reexpresado, yo luego que se cumple el ejercicio, voy a tener que cotejar lo que presupuesté con lo que realmente ocurrió para conocer cuáles fueron las desviaciones que hubo. Y si puedo, y si es posible, también para mayor información, una información presupuestaria del ejercicio siguiente. Eso sería, digamos, lo óptimo para controlar en este tipo, como lo vuelvo a repetir, o les dije en un inicio, hay algunas entidades que manejan una cantidad importante de fondos, o un monto importante de fondos, que a veces, digamos, sin mucho control, ¿no es cierto? Sin mucho control. Por eso, esta información presupuestaria es importante a los efectos del control. Chicos, con esto, digamos, terminamos la resolución técnica 11. Digamos, me gustaría saber ahora, digamos, no me han preguntado nada, si hay alguna cosa que me quieran preguntar
cualquier duda, cualquier cosa, digamos, los escucho. Fue muy claro. Tengo una duda. Sí, señor. ¿Cómo en el Dígame. caso, por ejemplo, de los clubes, cuando nos asociamos a ellos? ¿Cómo? No te escucho lo primero. Claro, en los clubes. Para que yo... ahora, dale. En los clubes, cuando vos te asocias, Sí. te convertís como socio, ¿cómo se haría eso? ¿Cómo se haría eso? Claro, ¿cómo sería el estado de evolución del patrimonio neto, diríamos, como un aumento? No. Es un ingreso, la cuota social. Claro. Vos pasa el cobrador, o vos vas a pagar, o donde sea, vas a pagar las cuotas sociales, que son los recursos para fines generales. Lo que eres, te digo, son aquellos destinados a cumplir con el objetivo del ente, incluyen las cuotas sociales o afiliaciones, las que se traducen en aportes periódicos que efectúan los asociados o afiliados al ente. Cuando vos te asocias a un club, digamos, empezás a pagar la cuota social y es un recurso para fin general, o sea, un ingreso para el ente. Listo, gracias, profe. Sí, o sea, no tenés que confundir, digamos, ingresos y gastos con patrimoniales, con cuentas patrimoniales. La cuenta patrimonial, ¿cuál sería? Los derechos que vos tenés para cobrarle a algún socio que te debe algo, te debe la cuota, por ejemplo. Viste que dice que hay una discriminación entre las deudas que se originan con los asociados, de las deudas que son con los no asociados o por cuestiones diversas, ¿no? Entonces, ahí iría en el caso de que pases a deber, pero si no, es un ingreso, el pago de la cuota o el cobro de la cuota por la institución. Ahora lean y fíjense en lo que yo les comentaba de eso de los recursos para fines generales, de las cuotas de ingreso extraordinarias cuando los clubes necesitan fondos o la hacen de acuerdo a determinado tiempo porque no hacen una apertura masiva de socio en la institución debido a que ya las instalaciones están colmadas. Qué sé yo, digamos, a lo mejor más les ha sonado, digamos, algún tipo de este ingreso en clubes como el golf, en donde la capacidad, digamos, de socio, la totalidad juega el golf, o sea, no hay básquet, fútbol, etc. Por lo tanto, llega un momento en que se tienen que hacer selectivo, entonces se aprovecha esa circunstancia y se cobra una cuota de ingreso muy importante a los efectos de permitir un nuevo asociado y lo limitan. Por eso le digo, entonces, ahí hay una contradicción cuando hace eso y hace después la definición de recurso y gasto extraordinario, porque ahí lo dispone la comisión directiva, o sea, hay un consenso de la comisión directiva a hacer esto. Y para definirlo no es el tiempo, lo que lo define es esto, que lo decida el ente o no. Sí, háganme otra preguntitas, chicos. O sea que en esto es fundamental, en los entes sin fines de lucro, si si les hago así un repaso en forma general, digamos, tiene 2 o 3 particularidades, digamos, no son grandes particularidades, ¿no es cierto? Es decir, primero ustedes, el mismo título lo dice, es para entes sin fines de lucro, y les dice la que podría haber controversia, que son las cooperativas, que las cooperativas no entran. Dice por qué se dice que un ente es sin fines de lucro, porque no se reparten ni las utilidades, ni los superávit, ni se soportan los déficits, que el capital es nominado una vez que cierra, digamos, su ciclo o el ente, no se lleva a cada socio una parte del capital, sino va a otro ente sin fines de lucro o al Estado. Tiene esas cuentas que yo les dije que son propias. Los bienes de cambio son de bienes para uso ahí y comercialización,
insisto, es como una actividad, como que tuviera bienes para dos tipos de actividades, las que se consumen en el proceso, como son las pelotas, las camisetas, etcétera, y otras que tienen para comercializarse, que son, digamos, las camisetas, los llaveros, banderines, etcétera, etcétera, digamos. Y los fondos y los aportes para fines específicos son otra particularidad que tienen, así también como lo que mencioné ahora, la información presupuestaria. Y si no, todas las otras cuestiones, ustedes van viendo que en su mayoría tienen relación, digamos, con la resolución técnica 8, que son los aspectos generales. Chicos, ¿alguna otra preguntita? ¿Cómo van con la materia? ¿La van llevando al día? ¿Les resulta difícil? ¿Qué es lo que les resulta difícil? ¿O está todo más o menos encaminado? No hay ningún comentario que hacer, chicos. Bueno, yo el miércoles le voy a dar resolución técnica 22, que es otra norma particular de presentación para la actividad agropecuaria. Si no, sí. ¿estás ahí? Aquí Sí. Peckerman. Sí, ¿Qué haces? sí. Sí. ¿Qué sucede, Marquí? Ya le había puesto a los chicos que esta semana vamos a dar, mañana damos un casito más de estado de flujo efectivo con vista al parcial de la semana que viene y el miércoles va a dar práctico el Juan de RT11, así completamos los temas. El lunes sería voz teórico de RT22. Bueno. Y bueno, Profe, nada más que eso. ¿Sí? ¿entra hasta el RT22 en el parcial? Marcos, no. Le dijo Marcos recién, el parcial va a incorporar hasta los temas que demos. Es que entré un ratito tarde, por eso no había... Y bueno, en teoría el RT22 lo vamos a terminar, porque la semana que viene rendimos el jueves y el RT22 lo vamos a ver entre lunes y martes, teórico y práctico, pero bueno, no la vamos a tomar, si no... No la vamos a tomar porque le vamos a dar los temas muy sobre la fecha del parcial, y en eso queremos ser cuidadosos, digamos, que después no nos insulten porque le dimos un tema y se los tomamos 48 horas después. Le vamos a evaluar 8, RT8, RT9, RT11 y estado de flujo efectivo. Por supuesto que lo que quieran promocionar, sí van a tener que saber la 22 después, eso sí, porque ahí se toma todo, el parcial de promoción. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, chicos. Bueno, nos vemos entonces conmigo el otro lunes. Que la pasen bien. Chao. Chao, hasta luego, chao chicos. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.